Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura del libro de los Jueces. Capítulo 9, versículos 6 a 15. En aquel tiempo, se reunieron todos los señores de Siquem y todo Bet-Millo. Y fueron a proclamar rey a Abimelech junto a la encina de la estela que hay en Siquem. Se lo anunciaron a Jotán, que, puesto en pie sobre la coma del monte Garizim, alzó la voz y les dijo a gritos: Escuchadme, señores de Siquem, y así os escuche Dios. Fueron una vez los árboles a ungir rey sobre ellos. Y dijeron al olivo: Reina sobre nosotros. El olivo les contestó: ¿Habré de renunciar a mi aceite? ¿Qué tanto aprecian en mí dioses y hombres, para ir a mecerme sobre los árboles? Entonces los árboles dijeron a la higuera: Ven tú a reinar sobre nosotros. La higuera les contestó: ¿Voy a renunciar a mi dulzura y a mi sabroso fruto, para ir a mecerme sobre los árboles? Los árboles dijeron a la vid: Ven tú a reinar sobre nosotros. La vid les contestó: ¿Voy a renunciar a mi mosto, que alegra a dioses y hombres, para ir a mecerme sobre los árboles? Todos los árboles dijeron a la zarza: Ven tú a reinar sobre nosotros. La zarza contestó a los árboles: Si queréis en verdad ungirme rey sobre vosotros, venid a cobijaros a mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza que devore los cedros del Líbano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Y cuánto goza con tu victoria. Le has concedido el deseo de su corazón. No le has negado lo que pedían sus labios. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Te adelantaste a bendecirlo con el éxito. Y has puesto en su cabeza una corona de oro fino. Te pidió vida, y se la has concedido. Años que se prolongan sin término. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Tu victoria ha engrandecido su fama. Lo has vestido de honor y majestad. Le concedes bendiciones incesantes. Lo colmas de gozo en tu presencia. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 20, versículos 1 a 16. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos se parece a un propietario, que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana. Vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo, y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde, e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros, parados, y les dijo: ¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron: Nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también vosotros a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más. Pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo se pusieron a protestar contra el amo: Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos: Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos?
¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, Jesús cuenta la parábola de los trabajadores en la viña, una enseñanza que desafía nuestras ideas sobre la justicia, la gracia y la generosidad de Dios. A través de esta parábola, Jesús revela la naturaleza del reino de los cielos, donde los estándares humanos de mérito y recompensa son reemplazados por la gracia soberana de Dios. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra actitud hacia la gracia divina y cómo respondemos a la generosidad de Dios en nuestras vidas y en la de los demás. Es por eso que en este primer momento meditamos en la frase: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. El texto describe al dueño que toma la iniciativa, mostrando la figura del padre que llama. La acción no comienza en los trabajadores, comienza en él, que madruga para salir a buscar. Este detalle enseña que Dios no espera pasivo, Él mismo viene hacia nosotros con su voz. El Padre se adelanta, no se queda esperando, sino que se acerca con amor para invitarnos. Su salida al amanecer refleja que desde el inicio de la vida Dios ofrece su llamada fiel. Cada nuevo día es oportunidad para escuchar esa voz que nos ofrece trabajar en su viña. Los obreros aceptan la propuesta y acuerdan el pago, un denario, justo y suficiente al día. Ese acuerdo simboliza la fidelidad divina, pues lo que Él promete, siempre lo cumplirá. El dueño no engaña ni promete en falso. Su palabra es segura, como roca que no se quiebra. Esta claridad revela la justicia divina, que es transparente y firme, sin sombra de engaño. Los trabajadores entran a la viña con certeza, confiados en la verdad de que los contrató. Así, también nosotros podemos vivir con paz, sabiendo que Dios no falla en su promesa. La viña representa el reino, espacio donde se cultiva, se siembra, se cuida y se cosecha. Dios invita a cada persona a ser parte activa, a trabajar con empeño en esa gran misión. El pago de un denario nos recuerda que la recompensa no depende del tiempo o del mérito. El verdadero salario es la vida eterna, don gratuito, compartido con todos por igual. Jesús enseña que lo esencial no es cuánto hagamos, sino responder con fe a la llamada. El dueño busca obreros, no espectadores, desea manos dispuestas a colaborar en la viña. Eso nos muestra que Dios cuenta con nosotros, nos da la dignidad de servir en su reino. No importa la hora en que lleguemos, lo importante es aceptar la gracia de participar. El Evangelio nos invita a confiar en la bondad del Padre, que siempre es justo y generoso. Él no mide con cálculo humano, sino con amor que desborda y que sorprende por su grandeza. En esta parábola entendemos que Dios no es patrón duro, sino Padre cercano y compasivo. Cada obrero refleja nuestra historia, cada uno llamado en su momento, en su circunstancia. El amanecer de la parábola evoca el inicio de un camino, donde Dios nos busca y nos guía. Aceptar la invitación es entrar en su viña, es participar en la obra que da fruto eterno. El Evangelio revela que no hay privilegio en comenzar antes, pues la gracia es igual a todos. La paga no depende del horario, sino de la generosidad que fluye del corazón del dueño. Eso desconcierta, porque rompe nuestra lógica, pero enseña la verdadera justicia divina. El contrato es claro, un denario, y ese denario significa la vida eterna para cada fiel. Esa promesa asegura que nadie quedará sin recompensa, todos tendrán parte en el reino. El Padre no excluye a nadie, su invitación llega una y otra vez, hasta la última hora. Esto nos llena de esperanza, pues nunca es tarde para responder a la voz que nos llama. El relato subraya la paciencia divina, que no cierra las puertas mientras hay oportunidad. El dueño vuelve a salir varias veces, imagen de Dios que insiste y no se cansa de llamar.
Cada salida muestra un gesto de amor, una búsqueda constante del hombre perdido. La justicia del acuerdo no se contradice con la generosidad. Ambas conviven en Dios. Lo que promete es justo, pero lo que regala supera toda medida humana conocida. El obrero temprano no recibe menos, recibe lo acordado, sin que falte nada de lo suyo. El problema surge cuando se compara, cuando se mira con envidia al que recibe igual. Jesús muestra que el reino no es competencia, sino gracia repartida en abundancia. Quien acepta temprano y quien llega tarde reciben la misma salvación, igual promesa. Esto no es injusticia, es amor gratuito que no se rige por lógica de mercado humano. Dios nos enseña a confiar en su generosidad, no en cálculos ni en comparaciones. La paga es símbolo de la vida eterna, no depende de esfuerzo, sino de la bondad divina. El dueño de la viña no mira cantidad de trabajo, mira disposición del corazón entregado. Ese detalle transforma nuestra visión, pues nos recuerda que lo esencial es decir sí. Jesús nos invita a entrar en la viña con confianza, sin miedo a llegar demasiado tarde. El que entra al final recibe lo mismo, porque el amor del Padre es desbordante y fiel. Ese gesto revela que la salvación no es premio al mérito, sino regalo al corazón abierto. El Evangelio es consuelo para quien siente que perdió el tiempo, pues nunca es tarde. Dios no excluye al pecador, lo busca hasta el final, le da la misma recompensa eterna. Por eso esta parábola es un canto a la gracia, a la esperanza y a la bondad de Dios. En ella se descubre que el reino no se gana, se recibe como don que nadie puede comprar. El denario simboliza la vida en plenitud, don igual para todos los que aceptan entrar. Cada obrero, sea temprano o tardío, recibe lo mismo, porque lo que vale es el amor. Jesús rompe con nuestras medidas humanas y nos abre a la lógica del Padre generoso. El relato enseña que Dios es libre para dar más, sin deber explicación a nadie. Esto nos invita a dejar la envidia, a gozar del bien que reciben los demás hermanos. La alegría del reino no disminuye cuando otro recibe igual, al contrario, se multiplica. Dios no resta, Dios suma. Su gracia no se divide, sino que se desborda para todos. El dueño no discrimina, a todos ofrece un lugar en la viña, a todos da la misma paga. Por eso Jesús concluye mostrando que los últimos pueden ser primeros y los primeros últimos. Este final revela la paradoja del reino, donde Dios invierte el orden que conocemos. Nos enseña a confiar en Él, a alegrarnos por su bondad y a vivir agradecidos siempre. Así, la parábola nos conduce a una verdad. Todo es gracia, todo es don, todo es amor. La parábola nos enseña también que cada llamada de Dios es personal, no genérica ni automática. Cada obrero tiene su historia, su momento, y Dios respeta la libertad para aceptar su invitación. El que acepta temprano no tiene mérito sobre el que acepta tarde, pues ambos reciben igual don. Esto nos invita a no comparar nuestra vida con la de otros, sino enfocarnos en nuestra entrega. El reino de los cielos no se mide por tiempo ni cantidad, sino por disposición sincera del corazón. Dios llama a todos sin excluir a nadie, y su gracia alcanza incluso a que parece llegar tarde. El dueño no se limita ni calcula. Su generosidad sorprende y supera toda expectativa humana. La enseñanza nos recuerda que la justicia de Dios no es igual a la nuestra, es más amplia. Cada jornada en la viña refleja la vida espiritual, llena de oportunidades y nuevas esperanzas. Incluso quien empieza tarde encuentra plena aceptación, demostrando la abundancia del amor divino. Esto nos fortalece a confiar, a perseverar. En este segundo momento, meditamos en la acción del dueño de la viña que sale a buscar trabajadores. El Evangelio nos dice que este hombre contrató obreros temprano, mostrando su iniciativa constante. Dios toma la delantera en el llamado. Él no espera, se acerca con amor para invitar a todos.
La salida al amanecer simboliza que Dios ofrece oportunidades desde el inicio del día y la vida. Cada trabajador representa a quienes escuchan la voz de Dios y responden con corazón dispuesto. El acuerdo del denario enseña que Dios es justo y cumple lo que promete sin engañar a nadie. La claridad del contrato revela la transparencia divina, que nunca falla ni cambia su palabra. Los obreros aceptan la propuesta y se comprometen a trabajar, confiando en la promesa hecha. Esto nos recuerda que la confianza en Dios es esencial para aceptar su llamado con alegría. El dueño de la viña refleja la paciencia y la generosidad del Padre que busca a cada persona. No importa si el trabajador llega temprano o tarde, todos reciben la misma recompensa justa. La parábola enseña que lo decisivo no es la cantidad de trabajo, sino la disposición del corazón. El denario simboliza la vida eterna, regalo gratuito que Dios ofrece a todos por igual. Jesús muestra que el reino no se gana con horas o esfuerzo, sino con fe y obediencia sincera. El patrón busca trabajadores activos, no meros espectadores, deseando su participación plena. Esto nos invita a reconocer nuestra misión y a comprometernos con la obra del reino divino. El amanecer indica inicio y oportunidad, recordando que cada día es un llamado de Dios vivo. Aceptar la invitación implica entrar en la viña, donde el trabajo se transforma en servicio santo. La generosidad del dueño desafía la lógica humana, pagando igual a todos sin distinción. Los que empezaron temprano podrían pensar que merecen más, pero reciben lo prometido justo. La enseñanza muestra que la bondad de Dios es abundante y no limitada por el tiempo trabajado. El obrero de primera hora recibe el denario, cumpliendo la promesa sin pérdida ni menoscabo. El corazón humano tiende a comparar, pero el Evangelio enseña alegría por la gracia otorgada. Dios no resta, su amor se multiplica y alcanza incluso los que llegan al final de la jornada. El relato subraya que la recompensa es don, no mérito, y se ofrece a todos con generosidad. La parábola revela que la lógica divina supera las normas humanas de justicia y equidad. El obrero tardío recibe igual, mostrando que la salvación no depende de horas ni esfuerzo humano. Jesús nos invita a confiar y alegrarnos por la bondad de Dios, sin envidia ni comparación. El reino no es competición, sino participación, donde todos reciben el mismo don eterno. Cada salida del dueño simboliza oportunidad nueva, paciencia infinita y amor constante sin fin. El Evangelio enseña que nunca es tarde para responder al llamado del Señor en nuestra vida. La viña representa la obra de Dios, donde cada uno contribuye y es valorado por su disposición. El denario no es salario de mercado, sino símbolo del regalo eterno que Dios ofrece gratuitamente. Quien acepta temprano o tarde recibe el mismo don, porque el amor del Padre no tiene medida. Esto transforma nuestra visión, no importa cuánto hagamos, sino responder con fe y gratitud. El obrero participa plenamente en la obra, siendo acogido y recompensado por su disposición sincera. El relato también nos enseña a vivir con esperanza, pues Dios llama hasta la última hora. La justicia de Dios no es cálculo humano, es amor que abarca a todos y no excluye a nadie. El que llega tarde no es menos, sino que se beneficia de la generosidad que Dios ofrece a todos. La parábola es consuelo para quienes piensan que perdieron tiempo, pues nunca es demasiado tarde. El mensaje central es que el reino se recibe como don y no como resultado de nuestras acciones. El patrón mide con corazón, no con reloj, y recompensa según la gracia que él libremente otorga. Cada jornada en la viña representa la vida espiritual, llena de oportunidades y esperanza viva. Jesús invita a participar con alegría, sin medir, sin comparar, disfrutando la obra de Dios. El obrero temprano puede regocijarse, sin envidia, por la gracia que se da a todos por igual. El Evangelio enseña a confiar en la bondad divina y vivir con gratitud y corazón alegre. Dios no limita, no excluye, y siempre ofrece su invitación a quienes desean trabajar con Él.
El denario simboliza la vida eterna, un regalo que supera cualquier medida de esfuerzo humano. La parábola nos enseña a perseverar, a no desanimarnos y a responder siempre con amor. El llamado es continuo, el amor del Padre es constante, y la viña siempre tiene lugar para todos. El obrero es llamado a servir con alegría, consciente de que la recompensa es don divino. Jesús revela que la lógica del reino es distinta, basada en amor, generosidad y gracia plena. Cada trabajador es valorado. La disposición sincera es más importante que la cantidad de horas. El Evangelio nos enseña a confiar, a celebrar la generosidad de Dios y a vivir en gratitud. El reino de los cielos no se mide por méritos, sino por la disposición de cada corazón fiel. La parábola concluye recordando que los últimos pueden ser primeros y los primeros últimos. Esto demuestra que la justicia de Dios es sorprendente y más amplia que la humana conocida. El mensaje nos invita a aceptar la gracia, confiar en la bondad de Dios y servir con alegría. La viña no excluye a nadie. Cada obrero es importante y todos reciben igual recompensa eterna. Jesús enseña que la salvación es regalo, no pago, y que todos somos beneficiarios de su amor. El Evangelio es consuelo, esperanza y guía, invitándonos a participar activamente en la obra divina. La parábola nos enseña que Dios llama a todos, sin excluir a nadie, incluso a los rezagados. Cada obrero tiene su momento, y la respuesta a la invitación divina depende de su corazón abierto. El que acepta temprano no recibe más que el que acepta tarde. Ambos son beneficiarios iguales. Esto nos invita a confiar, a entregarnos con alegría y a no compararnos con los demás obreros. La bondad de Dios se muestra en la igualdad del denario, regalo que supera todo cálculo humano. Jesús nos recuerda que lo importante no es cuánto trabajamos, sino la disposición de nuestro ser. El obrero tardío demuestra que la misericordia de Dios no tiene límites. Siempre hay oportunidad. El patrón simboliza la paciencia divina, que insiste y sigue llamando hasta la última hora. El Evangelio enseña que la recompensa del reino no depende del tiempo o del esfuerzo humano. El denario es símbolo de la vida eterna, que se recibe con humildad, gratitud y corazón abierto. Cada jornada en la viña representa nuestra vida, llena de oportunidades de servicio y entrega. La enseñanza central es que la gracia de Dios se ofrece a todos, sin distinción ni exclusión. El obrero temprano puede alegrarse, sin envidia, por la generosidad que se ofrece a todos igual. Jesús nos invita a participar con alegría, sin medir ni comparar, y a responder con fidelidad. El llamado de Dios es continuo, y su generosidad sorprende, alcanzando incluso a que llega tarde. La viña representa la obra de Dios, que necesita corazones dispuestos a servir con amor sincero. El Evangelio nos recuerda que nunca es tarde, siempre hay lugar para quienes desean participar. La recompensa es don, no mérito, y todos reciben igual, reflejando la justicia y gracia divina. Esto nos fortalece a confiar en Dios, a perseverar y a responder siempre con alegría y fe plena. En este tercer momento, meditamos en la acción del dueño de la viña que sale a llamar más trabajadores. Viendo a otros desocupados cerca de la hora tercera del día, les ofrece un trabajo en su viña. Les promete un salario justo, sin detallar la cantidad, mostrando la generosidad del dueño fiel. Cada nueva llamada refleja que Dios no limita su gracia a quienes respondieron primero en la mañana. La parábola enseña que el reino es inclusivo y que todos pueden participar sin excepción alguna. Salir varias veces al día simboliza la paciencia y el amor constante de Dios por cada persona. Jesús muestra que la llamada de Dios es continua y que nunca se cierra para quien desea entrar. Los obreros aceptan y van a trabajar, confiando en la palabra del patrón que les ofrece un salario. Esto nos recuerda que confiar en Dios y responder a su llamado es más importante que calcular méritos. El Evangelio enseña que la recompensa depende del corazón.
y no del momento en que se comienza a servir. Cada jornada en la viña representa nuestra vida, llena de oportunidades para responder con fe. El dueño no mira el tiempo que alguien ha trabajado, sino la disposición sincera de cada corazón. El llamado a la viña sigue durante todo el día, reflejando la constancia de la gracia divina. Incluso los que comienzan tarde reciben igual recompensa, porque el reino se basa en generosidad. El obrero de última hora nos recuerda que nunca es tarde para aceptar la invitación de Dios vivo. Jesús nos enseña a no comparar, a alegrarnos por la gracia que Dios otorga a todos los obreros. La igualdad de salario muestra que la justicia de Dios no se mide por horas o esfuerzo. El patrón busca obreros dispuestos, no solo trabajadores cumplidores de un horario determinado. El Evangelio subraya que la disposición del corazón vale más que el tiempo o cantidad de labor. Cada salida del dueño representa una nueva oportunidad, mostrando paciencia infinita y amor constante. El obrero que llega tarde no es menos, sino que recibe igual recompensa por su disposición sincera. Jesús nos invita a participar con alegría, sin medir, sin comparar y a responder con fidelidad. El Evangelio enseña que la gracia no depende de méritos, sino de aceptar la invitación divina. Cada jornada es oportunidad de servir, y Dios recompensa la disposición y el corazón entregado. El obrero tardío simboliza la abundancia del amor de Dios, que alcanza incluso al último momento. Esto nos anima a no desanimarnos, a confiar en la paciencia y generosidad de nuestro Padre. La viña representa la obra de Dios, que necesita corazones dispuestos a colaborar con amor. Cada obrero es importante, y cada esfuerzo sincero es valorado, sin importar la hora de inicio. Nos muestra que la vida eterna se recibe como regalo y no depende de cálculo humano. El patrón recompensa igual a todos, desafiando nuestra lógica y enseñando la verdadera justicia. Jesús nos recuerda que el reino de Dios no se gana, sino que se recibe como don generoso. Cada llamada de Dios es personal y única, y Él respeta la libertad de aceptar su invitación. El que acepta temprano no tiene ventaja sobre el que acepta tarde. Ambos reciben igual don. Esto nos invita a confiar y a vivir con alegría, reconociendo la generosidad de Dios siempre. El Evangelio enseña que el amor de Dios es abundante, y su gracia nunca se agota para nadie. Cada jornada en la viña es oportunidad de servicio, y cada llamado es expresión de su misericordia. Jesús subraya que nunca es tarde, y que la salvación y la gracia están disponibles siempre. La parábola nos enseña a alegrarnos por la bondad del Padre, sin sentir envidia ni comparación. El obrero tardío recibe igual, mostrando que la medida de Dios es diferente de la humana común. El Evangelio nos recuerda que la recompensa del reino no depende de cantidad de esfuerzo. Cada salida del dueño representa paciencia y misericordia, invitando siempre a todos sin excepción. El obrero que llega tarde refleja la abundancia del amor de Dios, que no excluye a nadie. Jesús nos enseña que participar en la viña implica disposición sincera y entrega constante. La gracia divina llega en cualquier momento, incluso a los que responden en la última hora. El patrón recompensa según la fidelidad del corazón, no según horas o tiempo de labor cumplido. Esto nos enseña a confiar, a no desesperar y a responder siempre con fe, esperanza y alegría. El Evangelio muestra que Dios valora la intención y la disposición, más que el esfuerzo prolongado. Cada obrero que acepta es partícipe de la obra de Dios y recibe igual don de vida eterna. Jesús concluye mostrando que los últimos pueden ser primeros y los primeros últimos, según su gracia. El mensaje revela que la justicia de Dios es amplia, sorprendente y basada en amor y generosidad. La parábola nos enseña que la paciencia de Dios es infinita y que su llamado nunca se agota. Cada obrero es importante, sin importar cuándo haya aceptado la invitación a trabajar en la viña. El obrero tardío no es menos que el primero.
sino que recibe igual don por la generosidad divina. Esto nos invita a confiar en la bondad de Dios y a responder siempre con disposición y alegría plena. Jesús nos recuerda que el reino de los cielos no se basa en horarios ni méritos, sino en gracia. Cada salida del dueño refleja la constante invitación de Dios a participar en su obra sin límites. El Evangelio enseña que nunca es tarde para aceptar el llamado y formar parte de la viña del Señor. El obrero que llega tarde simboliza la abundancia del amor divino, que alcanza a todos por igual. Esto nos motiva a no compararnos, sino a alegrarnos por la generosidad que Dios ofrece a todos. Cada jornada representa nuestra vida, llena de oportunidades de servicio y fidelidad al llamado. El patrón recompensa según la disposición del corazón, no según la cantidad de horas trabajadas. Jesús nos enseña a vivir con esperanza, confiando en que Dios ofrece gracia incluso al último. La viña representa la obra de Dios, y cada trabajador es importante para la cosecha final de frutos. El obrero tardío recibe igual salario, mostrando que la medida de Dios no coincide con la humana. Esto nos invita a perseverar, a responder siempre con alegría, confiando en la fidelidad divina. Cada llamada es una oportunidad nueva, un gesto de amor, paciencia y misericordia sin fin. El Evangelio nos recuerda que la recompensa es don, no pago, y que todos reciben igual gracia. Jesús nos enseña que participar en la viña implica corazón abierto, disposición y entrega sincera. El obrero que llega tarde nos anima a no perder la esperanza y a responder a Dios siempre fiel. El patrón recompensa igual a todos, desafiando nuestra lógica y enseñando la justicia del reino. Cada jornada en la viña representa la vida espiritual, llena de oportunidades y pruebas de fe. La gracia de Dios ofrece a todos, sin excluir a nadie, incluso los que responden al final. Jesús nos muestra que la generosidad de Dios no depende de tiempo ni esfuerzo, sino de amor. El obrero tardío recibe igual porque la justicia de Dios es medida por amor y no por cálculo. Esto nos invita a confiar, a perseverar y a aceptar con alegría el don de la vida eterna prometida. Cada salida del dueño es imagen de la constante invitación de Dios, paciente y misericordiosa. El Evangelio enseña que la fidelidad de corazón vale más que la cantidad de trabajo realizado. El que llega tarde es recordatorio de que nunca es tarde para aceptar la llamada del Señor vivo. En este cuarto momento, meditamos en la llamada del dueño a los obreros de la hora 11, fiel y generoso, al encontrar a otros desocupados. Les preguntó por qué estaban allí sin trabajar, con sincera atención. Ellos respondieron que nadie los había contratado, mostrando que esperaban una oportunidad justa. El dueño los invita a ir a la viña, asegurando que recibirán lo que sea justo al final del día. Esto nos enseña que Dios llama a todos, incluso a quienes parecen llegar tarde o sin oportunidad. La parábola nos muestra que la generosidad de Dios supera cualquier medida o lógica común. El patrón asegura que la recompensa es igual para todos, reflejando la gracia del reino de Dios. Al llegar la noche, el dueño da instrucciones al mayordomo para pagar a todos los obreros de la viña. Comienza a pagar desde los últimos hasta los primeros, desafiando la expectativa de justicia. Cada obrero de la última hora recibe un denario, igual que los que trabajaron desde temprano. Esto revela que en el reino no cuenta la duración del servicio, sino la disposición sincera del corazón. El Evangelio enseña que la vida eterna se recibe como don, no por horas de esfuerzo o méritos. Los que trabajaron todo el día podrían sentirse sorprendidos o confundidos, pero reciben igual salario. La parábola nos invita a celebrar la generosidad de Dios y a no envidiar la gracia que alcanza a todos. Jesús nos recuerda que la lógica del reino es distinta, basada en amor, misericordia y gracia plena. Cada jornada en la viña representa la vida espiritual, llena de oportunidades para responder a Dios.
El obrero tardío simboliza que nunca es tarde para aceptar la invitación del Padre en nuestra vida. La igualdad del pago muestra que Dios no mide por cantidad, sino por fidelidad y corazón sincero. Esto nos enseña a confiar y a responder con alegría a la gracia que Dios nos ofrece a todos. El Evangelio subraya que la justicia divina, más amplia y sorprendente. El patrón recompensa según la generosidad, no según cálculo o esfuerzo medido en horas. Jesús nos invita a vivir con gratitud, alegría y confianza, aceptando la invitación a la viña. Cada obrero es valioso y cada disposición de servir es reconocida y recompensada por el dueño. El obrero tardío recibe igual, mostrando que la medida de Dios no depende del tiempo trabajado. Esto nos enseña a no desanimarnos, aunque sintamos que llegamos tarde o no hemos hecho mucho. La viña representa la obra de Dios, que necesita corazones abiertos a la gracia y al servicio fiel. Cada llamado del dueño refleja paciencia infinita, misericordia y deseo de incluir a todos. El Evangelio nos recuerda que la recompensa es don, no pago, y se ofrece a todos por igual. Jesús nos enseña que la fidelidad del corazón vale más que la cantidad de horas dedicadas. El obrero de última hora nos anima a confiar, a responder siempre y a vivir con esperanza viva. El patrón comienza desde los últimos, mostrando que Dios invierte el orden según su amor pleno. Esto nos invita a aceptar la gracia sin compararnos, celebrando la generosidad divina siempre. Cada jornada es oportunidad de servir y recibir la recompensa prometida por Dios en su justicia. El Evangelio enseña que nunca es tarde para acercarse a la viña y participar de la obra divina. Los que trabajaron todo el día no pierden, sino que reciben lo prometido, según la palabra del dueño. La parábola subraya que la salvación no se gana, sino que se recibe como regalo generoso y eterno. Jesús nos muestra que el reino de los cielos opera bajo principios de gracia, no de méritos humanos. El obrero tardío refleja la abundancia del amor de Dios, que alcanza incluso a quienes llegan al final. Esto nos fortalece a confiar, a perseverar y a vivir con alegría, aceptando la invitación divina. Cada salida del dueño simboliza nuevas oportunidades, paciencia infinita y amor constante sin fin. El Evangelio enseña que participar en la viña implica disposición sincera, entrega y corazón fiel. Jesús concluye mostrando que los últimos pueden ser primeros, y los primeros últimos por gracia divina. La enseñanza nos invita a confiar en Dios, a no envidiar, y a alegrarnos por su generosidad eterna. Cada obrero, sin importar la hora, participa plenamente de la obra de Dios y recibe igual recompensa. El Evangelio nos recuerda que la justicia divina es más amplia, basada en amor y misericordia plena. Cada obrero es valioso, sin importar la hora a la que haya respondido la invitación del dueño. Los que llegaron al final no reciben menos, sino igual salario, mostrando la generosidad de Dios. Esto nos enseña a confiar y a vivir con gratitud, aceptando la gracia que siempre nos ofrece. Jesús nos muestra que el reino de los cielos opera con principios de amor y misericordia plena. Cada salida del dueño representa una nueva oportunidad para quienes aún no habían sido llamados. El obrero tardío simboliza que nunca es tarde para aceptar la invitación y participar en la viña. La igualdad del pago revela que Dios recompensa la fidelidad del corazón, no la duración del servicio. Esto nos invita a no desanimarnos aunque lleguemos tarde, confiando en la justicia de su don. Cada jornada representa la vida espiritual, llena de oportunidades para responder con alegría y fe. El patrón recompensa con generosidad, mostrando que su amor no se mide por tiempo ni esfuerzo. Jesús nos invita a aceptar la gracia sin compararnos, celebrando la bondad que alcanza a todos. El obrero de última hora nos enseña a confiar en que la misericordia de Dios llega a todos. La viña simboliza la obra de Dios, donde cada persona es importante y recibe el mismo don. Cada llamado refleja paciencia infinita, misericordia y deseo de incluir a todos en su obra.
El Evangelio nos enseña que la recompensa es regalo, no pago, y se da a todos por igual. Jesús nos recuerda que la disposición del corazón vale más que la cantidad de trabajo realizado. El obrero tardío nos anima a confiar, a perseverar y a responder siempre con alegría sincera. El patrón comienza desde los últimos, mostrando que Dios invierte el orden según su bondad. Esto nos invita a aceptar la gracia sin envidia, gozando de la generosidad que nos ofrece. Cada jornada es oportunidad de servir y recibir la recompensa prometida, según su palabra. El Evangelio enseña que nunca es tarde para acercarse a la viña y participar de la obra divina. Los que trabajaron desde temprano no pierden, sino que reciben lo prometido por el dueño fiel. La parábola nos recuerda que la vida eterna es regalo y se ofrece a todos sin distinción alguna. Jesús nos enseña que los últimos pueden ser primeros y los primeros últimos por la gracia de Dios. Esto nos fortalece a confiar, a perseverar y a vivir con alegría, aceptando la invitación divina. Cada salida del dueño simboliza nuevas oportunidades, paciencia infinita y amor constante sin fin. El Evangelio enseña que participar en la viña implica disposición sincera, entrega y corazón fiel. Cada obrero, sin importar la hora, participa plenamente de la obra de Dios y recibe igual recompensa. La enseñanza nos recuerda que la justicia divina es sorprendente, basada en amor y misericordia plena. El obrero tardío refleja la abundancia del amor de Dios, que alcanza incluso a quienes llegan al final. En este quinto momento, meditamos en la actitud de los primeros obreros que recibieron su denario igual. Ellos pensaban recibir más, creyendo que el esfuerzo del día merecía mayor recompensa y pago. Al recibir lo mismo que los últimos, comenzaron a murmurar contra el padre de la viña, sorprendidos. Se quejaban diciendo que los postreros habían trabajado solo 1 hora y aún así eran igualados. Esta queja revela su enfoque en lo que creían justo, según su medida de trabajo y esfuerzo diario. Jesús nos enseña que la justicia de Dios no se mide por esfuerzo, sino por su gracia y generosidad. La parábola muestra que la satisfacción humana depende de comparación, mientras la divina es don. El denario simboliza la vida eterna, regalo de Dios que se otorga según su voluntad soberana. Los primeros no entendieron que la recompensa no es cálculo de horas, sino expresión del amor divino. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestra actitud. ¿Cuándo esperamos más de lo que Dios decide dar? La murmuración de los primeros nos enseña a no envidiar la gracia que otros reciben del Señor. Jesús enseña que el reino de los cielos funciona con principios de generosidad y no de merecimiento. El patrón decide libremente, y su justicia no depende de nuestra lógica ni de lo que consideramos justo. Cada obrero recibe lo prometido, mostrando que Dios cumple su palabra, aunque nuestra mente cuestione. El Evangelio nos invita a aceptar la gracia con humildad, y no comparar nuestra recompensa con la de otros. Esto nos enseña que la felicidad espiritual no depende del salario, sino de confiar en la bondad de Dios. Cada jornada es oportunidad de servir, y cada esfuerzo sincero es valorado, aunque parezca menos. Jesús nos recuerda que la misericordia de Dios alcanza a todos, según su voluntad y amor infinito. Los primeros obreros representan la tendencia a medir justicia con criterios propios y limitados. Esto nos motiva a cambiar la perspectiva, valorando la generosidad de Dios por encima de expectativas. El patrón recompensa según su voluntad, recordándonos que la gracia no se gana, sino que se recibe. La igualdad del pago demuestra que la obra de Dios no depende de horas, sino de disposición sincera. Los que murmuraban no apreciaban que su labor había sido reconocida plenamente con el denario prometido. Jesús utiliza esta escena para enseñarnos a vivir con gratitud, confiando en la bondad divina siempre. Cada obrero que recibe el salario igual muestra que Dios es soberano, y su amor no se compara ni limita.
El Evangelio enseña a celebrar la justicia de Dios. Incluso se supera nuestra expectativa o lógica propia. Esto nos invita a dejar la envidia, aceptar la gracia y vivir con alegría por la generosidad del Señor. El obrero que se queja simboliza la actitud de quienes se enfocan en méritos y no en la bondad divina. Jesús nos enseña que la verdadera justicia es recibir según la gracia y no según cálculo o esfuerzo. Cada jornada en la viña representa la vida espiritual y cada salario simboliza la recompensa eterna. El patrón actúa con libertad y amor, y su decisión muestra que el reino no se rige por comparación. La igualdad del pago desafía nuestra lógica, recordándonos que la gracia de Dios es sorprendente y plena. Esto nos invita a confiar, a servir con alegría y a aceptar con gratitud la recompensa prometida. Cada obrero, sin importar horas trabajadas, es partícipe de la obra divina y recibe igual don eterno. Jesús subraya que los últimos pueden ser primeros y los primeros últimos, según su gracia infinita. La enseñanza nos motiva a vivir confiados, sin murmurar, celebrando la generosidad del Padre siempre. El obrero tardío muestra que nunca es tarde para aceptar la invitación y recibir el don prometido. Cada salida del dueño simboliza nuevas oportunidades, paciencia infinita y misericordia constante. El Evangelio nos recuerda que participar en la viña implica disposición sincera, entrega y corazón fiel. Jesús concluye mostrando que la gracia de Dios no depende de esfuerzo, sino de su voluntad soberana. Esto fortalece nuestra fe y nos enseña a vivir con alegría, confianza y gratitud por su generosidad. Cada obrero, al recibir el salario igual, aprende que la verdadera recompensa es el don del amor divino. En este sexto momento, meditamos en la respuesta del dueño a la queja de los primeros obreros, con paciencia. El patrón afirma su derecho a dar generosamente, mostrando que lo que posee es decisión de su corazón. Les recuerda que acordaron un denario, que es lo que se les prometió y lo que se les entrega fielmente. El dueño señala que quiere dar también al último lo que considere, mostrando su bondad constante. Esta enseñanza nos revela que la generosidad de Dios no se limita por nuestras expectativas de justicia. La pregunta sobre la envidia confronta la actitud de los primeros, que miraban el regalo del otro. Jesús nos muestra que Dios tiene libertad para actuar con amor y decidir a quién dar su gracia plena. Cada decisión del patrón refleja la abundancia de su bondad y la inclusión de todos en su obra. El Evangelio enseña que la envidia y comparación son barreras para comprender la justicia divina. El obrero que se queja representa la dificultad de aceptar que Dios actúa según su propia generosidad. Cada jornada y cada salario simbolizan la vida, y la recompensa es donde el amor del Padre eterno. Jesús concluye explicando que los primeros serán postreros y los postreros, primeros por gracia. Esto revela la paradoja del reino, donde la medida de Dios supera cualquier concepto de orden esperado. El mensaje nos invita a confiar y aceptar que la bondad de Dios no depende de lo que consideramos justo. Cada obrero recibe según la voluntad del dueño, mostrando que la justicia de Dios va más allá de comparaciones. La igualdad del salario desafía la idea de mérito, enseñando que la generosidad es don soberano. El patrón actúa con libertad, demostrando que su gracia se da según su amor y no según cálculo humano. Jesús nos recuerda que los criterios de Dios no coinciden con los nuestros, ni con nuestras expectativas. Cada salida del dueño simboliza oportunidad constante y paciencia infinita hacia todos los trabajadores. El Evangelio enseña que la misericordia de Dios alcanza a todos, sin distinción ni favoritismo alguno. Los primeros que murmuraban aprenden que la envidia ciega y no permite ver la bondad plena del Señor. Esto nos motiva a recibir con alegría la gracia y no comparar la recompensa con la de otros obreros. El patrón muestra que todos son llamados, pero pocos escogen vivir plenamente según su voluntad divina. La parábola subraya que el reino no se rige por merecimientos,
sino por la generosidad del Padre. Jesús enseña que la verdadera justicia se encuentra en la entrega y en la apertura al don del Señor. El obrero que recibe igual nos recuerda que la recompensa depende del corazón, no del tiempo trabajado. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestra actitud y a vivir sin envidia ni queja por la gracia ajena. Cada jornada representa oportunidades para la entrega sincera y para responder con amor al llamado. El patrón recompensa según su decisión y su bondad, recordando que la gracia no se gana por esfuerzo. Jesús concluye mostrando que la inversión de los primeros y últimos refleja la sabiduría del reino. El Evangelio enseña a confiar, a aceptar la gracia y a alegrarnos por la generosidad del Señor siempre. Cada obrero, sin importar la hora, recibe don igual, y esto refleja el amor inclusivo de Dios eterno. La enseñanza final nos invita a valorar la generosidad de Dios y a dejar de lado comparaciones inútiles. El patrón actúa con libertad y bondad, recordando que la justicia divina supera cualquier expectativa. Jesús nos enseña que la misericordia y la gracia son el fundamento del reino de los cielos pleno. Esto fortalece la fe y nos invita a vivir con gratitud, aceptando con alegría la recompensa divina. Cada obrero, al recibir igual salario, aprende que la medida de Dios es su amor y generosidad infinita. El Evangelio nos recuerda que la envidia limita la visión del corazón, mientras la gracia todo alcanza. La paradoja del reino nos enseña que los últimos pueden ser primeros y los primeros, últimos en gracia. Esto nos invita a confiar en la soberanía de Dios, su generosidad y su justicia que supera expectativas. Cada jornada en la viña refleja la vida espiritual, donde la recompensa es donde el amor del Padre. El patrón demuestra que actúa con bondad y generosidad de su derecho y muestra de justicia plena. Jesús concluye enseñando que la gracia de Dios no depende del tiempo, esfuerzo ni comparación. Cada obrero que acepta la invitación recibe su recompensa, recordando la abundancia del amor divino. Oremos. Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción, o si lo prefieres en la cajita de los comentarios.